Tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versículos 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. ¿Todos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, a conocerle a usted como Salvador, que nos permite tener la victoria día en día. Le pido, Señor, que nos ayude a andar en el Espíritu cada día, Señor, y no regresar a nuestra vana manera de vivir, Señor. Yo sé que fácilmente podemos voluntariamente someternos a la esclavitud ya que hemos sido librados. Le pido, Señor, que no sea el caso así aquí. Le pedimos, Señor, su bendición. Háblenos, Señor, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Juan le está hablando a la iglesia, le está amonestando a que mantengan su vista y su corazón en lo correcto. Y nos dice a nosotros que no amemos al mundo. El amor al mundo es identificado como mundanidad. El ser mundano no es algo que el cristiano debe de desear ser, sino espiritual. No es que vivimos para este mundo. Dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos aquí. El mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? Es solamente un lugar temporal antes de regresar o ir a la presencia del Padre. Así que no debemos ser ni desear ser mundanos, sino manteniendo nuestra vista y esperanza a regresar o estar en la presencia del Señor. La mundanidad consiste de una trinidad falsa y corrupta: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y es por este hecho que cuando amamos esta falsa trinidad, el amor del Padre no está en nosotros y no proviene del Padre sino del mundo. A amar al Padre se requiere abnegación y servidumbre a un amo amoroso. Se requiere sumisión y humildad. Para amar al mundo se requiere todo lo contrario. El amar al mundo implica ser egoísta, pensar que se te debe todo o que todo el mundo te debe a ti. Es servirte a ti mismo y que otros te sirvan. Implica arrogancia y orgullo. El amor al mundo es un énfasis y preocupación con la comodidad y la abundancia. Exalta el placer y comodidad a un nivel de idolatría. Y es lo que Dios nos está amonestando, que por eso no ames al mundo. No es un énfasis, un enfoque en Dios, es un énfasis de enfoque en uno. Es querer ser el centro de nuestra vida y no le damos lugar a Él, no dejamos lugar para Él. Ahora, quiero nomás enfocarme en los deseos de la carne. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Porque muchas veces podemos leer algo y no entendemos en realidad de qué se trata o qué significa. Podemos ver primeramente que dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahora, deseos en sí no es necesariamente pecaminoso. Deseo, aquí la palabra significa un anhelo, una ansia. Dios nos ha hecho con la capacidad de pensar, desear, imaginar, sentir y la capacidad de tomar decisiones. Estas cosas en sí no son pecaminosas. El Señor nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, tus deseos. Así que deseos en sí no son pecaminosos. Incluso el Señor mismo dice en Lucas 22:14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí lo que dijo el Señor, cuánto he deseado, es la misma palabra que se usa acá en 1 de Juan 2:16, que los deseos. Sin embargo, cuando este deseo es alimentado por algo corrupto y maligno,
los resultados son terribles. La Biblia aquí habla de los deseos de la carne. Nos dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. La carne es la naturaleza humana corrompida por el pecado. El deseo alimentado por esta naturaleza corrupta produce una vida dominada por los sentidos. Por eso que es mundano. Los deseos de la carne son todos los deseos centrados en nuestra naturaleza sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Lo siento, tengo este deseo, esta ansiedad, este anhelo, así que voy a satisfacer este deseo porque es lo que me agrada y mi voluntad que yo busco cumplir, la voluntad que yo busco cumplir es mi voluntad. Entonces la voluntad de Dios sale sobrando, en realidad no es importante para mí, voy a cumplir con la voluntad mía. Eso es ser guiado por los deseos de la carne. Podemos ver las obras que producen los deseos de la carne cuando les damos rienda suelta a estos deseos. Nos dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y nos da una lista. Y podemos leer algunas de estas palabras y entenderlas, pero en otros casos quizás no las entendemos muy bien. Inmundicia, por ejemplo. Muchas veces quizás algunos no saben lo que significa esa palabra. Se refiere a la conducta sexual inapropiada. Es lo opuesto o lo contrario a la pureza. Si no es puro delante de Dios, entonces es inmundicia. Muchos se excusan con decir, pero es que no se hizo el sexo. Otros creen que su hábito pornográfico no está mal porque no están cometiendo un pecado sexual con otra persona. Pero la palabra para la inmundicia es suficiente general como para dejarnos saber que es una obra de la carne. La inmundicia también cubre las palabras impuras o hablar con doble sentido. Voy a repetir ese. La inmundicia también cubre las palabras impuras o hablar con doble sentido. El Espíritu Santo nunca nos guiará a la inmundicia, es obra de la carne. Que podemos hablar de cosas que no debemos estar hablando y es inmundicia. Es del mundo, es sucio. Y muchas veces como cristianos nos excusamos con bromear de cierta manera y pensar, bueno, pues en realidad pues que somos entre cristianos, que dice la palabra de Dios que ni se deben mencionar ciertas palabras y ciertos actos, ciertos pecados entre los cristianos. Pero jugamos como si bueno es aceptable entre nosotros. Dice lascivia es otra obra de la carne. Esta palabra habla de uno que no reconoce ningún restringimiento. Está listo para pecar en cualquier momento. Habla de alguien que hace gala de grandeza sin su inmoralidad, que lo pone, hace un show con su pecado, sin ningún sentir de vergüenza, pena o aún de hacer lo correcto. También se puede describir como inmundicia pública y abierta. Alguien puede ser inmundo y ocultar su pecado, pero no se hace culpable de la lascivia hasta que va en contra de la decencia pública. No le importa cómo afecta la opinión pública con que pueda satisfacer sus deseos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos dice el Señor que está en ese mundo, en el mundo. Todo lo que hay en el mundo comienza con los deseos de la carne. Y estas son obras de la carne. Idolatría. La adoración de una imagen o del Dios representado por esa imagen. Es la adoración de cualquier Dios menos el Señor Dios, verdadero Dios, que se nos ha revelado a través de la Biblia en la persona de Jesucristo. Dios es espíritu y nos dice el Señor que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Cuando personas sirven a un Dios de su propia opinión o de su propia creación, rechazan al verdadero Dios viviente. Idolatría es obra de la carne. Es deseo de la carne, porque Dios nos ha dado con la capacidad, y no solamente la capacidad, sino el anhelo y el deseo de adorar algo, porque somos seres espirituales y nuestro espíritu quiere adorar. Y si somos guiados por la carne, vamos a formar nuestros propios dioses, de acuerdo a nuestros propios deseos, a cómo nosotros queremos formar y cómo queremos que Él sea. Queremos que Dios se someta a nosotros y no queremos someternos a Dios. Queremos formarlo y que sea producto de nuestras propias manos y que no reconocer que somos nosotros creación de Él, que somos criaturas de Él. Él es nuestro creador, no nosotros de Él. En ninguna manos de un ser humano puede formar al verdadero Dios.
porque somos su creación. Es idolatría o cualquier otra cosa. Y esa es obra de la carne. Querer decirle a Dios cómo debe ser, como muchos dicen, ¿verdad? Si es que es Dios, ¿cómo es que puede hacer esto? Y si fuera Dios, haría esto. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios cómo es que debe ser Él? No, Dios nos ha dado su palabra para dejarnos saber cómo debemos ser nosotros. Nos sometemos a Él y a su palabra. Y cuando la palabra de Dios no cuadra con nosotros, es nuestro deber cambiar y someternos a la voluntad de Dios. Y no cambiar la palabra de Dios de acuerdo a nuestros propios deseos y decir, no, pues tiene que decir esto porque así lo quiero yo. No, somos su creación. Hechicerías. Esta palabra viene de la palabra griega farmaquía. Esta palabra se refiere generalmente al uso de drogas, sean entre comillas buenas por un doctor o malas por alguien cuyo propósito es dañar y por lo tanto envenenar. Era la práctica de las brujas o hechiceras usar drogas. En este contexto se refiere a brujería, magia, pero es interesante ver que hay conexión entre drogas y hechicería. Les he comentado anteriormente, ¿verdad? Y pues quizás su experiencia le ha dicho, le ha demostrado lo mismo, pero muchas veces cuando gente está en drogas comienzan a escuchar voces, no por casualidad, que comienzan a ver y escuchar voces, que muchos de que consumen ciertas drogas comienzan a pensar que alguien los está siguiendo, que alguien los está observando, así que se tienen que esconder o que alguien los está vigilando y que siempre están nomás buscando a quién, por dónde hay cámaras y dónde hay cámaras, porque alguien lo está vigilando. Y en realidad es porque hay hechicería, hay demonios que son involucrados con aún drogas. Y por eso que se quieren aún dañar, porque es satánico, es demoníaco la influencia que está al fondo de estas drogas. Pero sin embargo, además, cuando está hablando aquí de hechicerías, es una palabra que se usa para farmacia, de donde viene nuestra palabra farmacia. Pero aquí en este contexto está hablando de hechicería, de brujería. Sencillamente es el servicio y la adoración de lo oculto y los poderes espirituales aparte del verdadero Dios. Obviamente también es una prohibición del uso de drogas por lo que produce. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que produce la carne, lo que desea la carne, enemistades, que es lo opuesto al amor. Habla de hostilidad en cualquier forma manifestada. La enemistad es la motivación interna para el mal tratamiento de otros. Enemistades. Eso viene de la carne, no del espíritu. Igual como el amor es la motivación interna para el tratamiento bondadoso y bueno de otros, la enemistad es una motivación interna, pero para herir, para lastimar. Eso no viene del Espíritu de Dios. Esto es obra de la carne. Las leyes se pueden pasar para castigar el mal que los hombres se hacen el uno al otro, pero ninguna ley puede solucionar el problema de la enemistad que motiva los hechos. Es un problema interno de la carne. Y deben preguntarnos, si amamos al mundo, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y nos dice, ¿qué es lo que está en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne. La carne quiere pelear, la carne quiere exaltarse, la carne quiere lastimar, quiere herir. Por eso que dice en esa misma lista de las obras de la carne en Gálatas 5, en capítulo 5, nos dice también después de enemistades, pleitos, contención, pelear, discordia, un espíritu combativo y argumentativo. Pleitos, contención, siempre hay razón por qué pelear, siempre hay razón por qué discutir. Lo justificamos acerca de por qué lo hacemos, pero la realidad es que es obra de la carne, es deseo de la carne. La carne comienza a querer pelear para defenderse agresivamente. Celos, el sentimiento antipático, estimulado por el hecho que otro posea algo que no tienes tú, o que piensas o sientes que tú lo mereces.
O quizás lo tienes, pero sientes que ellos no lo deben tener. Tener envidia, celos. Destruye relaciones, los celos. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos que ser celoso es correcto. Ahora, yo entiendo que en un cierto sentido es lo que sentimos, y por supuesto cuando amamos a algo, a alguien, debemos protegerlo, ¿verdad? Pero digo que a veces por X razones, a veces nomás por nuestra propia inseguridad, que sentimos celos, y en realidad muchas veces exageramos y destruimos relaciones por ser tan celosos que en realidad ni pueden estar aparte de nosotros, o somos tan celosos que en realidad destruimos a la persona que tanto amamos. Celos destruyen porque es algo carnal, no es del Espíritu de Dios. Iras, un estado de ira, no un estado controlado de enojo. Es el no poder controlar el enojo, obra de la carne. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y estos son obras de la carne. Entonces, si estamos produciendo esto en nuestra vida, somos mundanos. Muchas veces cuando pensamos mundanos, solamente estamos pensando, ¿verdad? Ay, tú escuchas esa música, qué mundano. Y quizás decimos y nos jactamos de la música que no escuchamos, pero en realidad estamos demostrando enemistades, pleitos, celos en nuestra vida. Eres igual de mundano tú. Queremos enfatizar todo lo que no hacemos y nos jactamos todo lo que no hacemos. Nos comparamos con alguien que hace algo que jamás nosotros queremos hacer, quizás en público, o lo hacemos en privado. Nomás no lo queremos mencionar, no lo queremos aceptar, o en realidad decimos que no hacemos algo, pero lo hacemos, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces queremos decir o tenemos una idea muy egoísta o muy carnal de lo que es mundanidad, y siempre ponemos en esa lista todas las cosas que en realidad no son nuestras debilidades, y decimos eso es mundanidad. Pero y cuando vemos la lista que Dios nos da de las obras de la carne, comenzamos a ver que en realidad son otras cosas aún internas. No estoy diciendo que debemos escuchar esa música mundana que en realidad promueve un espíritu donde nos mantiene enfocados en las cosas de este mundo, pero estoy diciendo que muchas veces ignoramos actitudes que son igual de mundanas que la música que decimos que debemos de condenar. En realidad aceptamos y abrazamos estas actitudes cuando son igual de mundanas, que debemos de reconocer y examinar y ser honestos que existe en nuestra vida para confesarnos, arrepentirnos y decir: Señor, aléjame de estas cosas mundanas de mi vida. Contiendas, que es egoísmo, buscando lo suyo. Esta palabra comenzó como una palabra respetable que significaba el trabajar para un salario. Después del tiempo comenzó a significar el tipo de trabajo que se hace por el dinero y por ninguna otra razón. Luego se comenzó a usar para describir a los políticos que solo querían ser elegidos para la gloria y los beneficios de servir. Llegó a significar la ambición egoísta. ¿Qué beneficio recibiré yo? Contienda. Que nomás buscamos beneficio propio. Que tengo que ganar. Yo tengo que ganar esta competencia, esta batalla. Yo tengo que alegar para salir victorioso, a lo menos aparentar victorioso en mis propios ojos, porque en los ojos de los demás tú perdiste. Y Dios dice: eres mundano, amas las cosas de este mundo, es deseo de la carne tener que contender. No viene el Señor, y ahí, por el hecho de que eres contencioso, vemos que el amor del Padre no está en ti. Por tener enemistades, el amor del Padre no está en ti. Pleitos, celos, iras. Voy a decir la lista con disensiones. Significa parados aparte. Divisiones. Describe la sociedad donde los miembros andan apartados en lugar de juntados. Separan en lugar de unir. Disensiones. Que ahí andas diciendo que gente dijo tal cosa que no dijeron para atraerlos a ti y separarlos de alguien más. Disensiones. Que tratas de buscar maneras de tener algo en común con alguien, así que
odias a alguien y quieres que ellos lo odien también, así que comienzas a provocar disensiones, discordia. Tratas de separar a amigos, porque antes era tu amigo y ya pasa más tiempo con esta persona que contigo, así que te metes entre medio para separar, porque querías que nomás fuera tu amigo y no el amigo de alguien más. Disensiones, eso es carnal. En realidad eso es mundanidad. Eres mundano, pones las cosas, tu vista en las cosas de este mundo, no las cosas que Dios promueve. Dice Pablo que no podía encontrar a otros que tenían su mismo sentir, porque era que cada uno busca lo suyo, dijo. Disensiones. Debemos preguntarnos si en realidad yo soy guiado por los deseos de la carne. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es uno de ellos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y deben preguntarnos si cuando piensan en nosotros, piensan en estas cualidades. Y si es así, somos mundanos y el amor del Padre no está en nosotros. Herejías. Lo que es escogido o el acto de tomar o escoger el camino de la opinión de uno, y la opinión varía de la exposición verdadera de la palabra de Dios. También se refiere a un grupo de personas que se separan de otros y siguiendo sus propios principios. Alguien que expresa su decisión o opiniones con un espíritu divisivo, dividiendo equivocadamente sobre opiniones. Hay toda la diferencia del mundo entre creyendo que estamos en lo correcto y creyendo que todos están mal. La convicción inquebrantable es una virtud cristiana, pero la intolerancia inflexible es un pecado. Herejías, donde separamos, dividimos sobre opiniones, que en realidad no es verdad, es opinión. Herejías son obras de la carne, es amor al mundo, donde en realidad no tenemos la vista los ojos puestos en el Señor, sino en uno. Porque el amor de Dios es poner a Dios primero, es abnegación, es decir, Señor, me sujeto, me someto a ti, tú eres primero, no soy yo. Pero sin embargo, cuando son las obras de la carne, decimos, yo soy primero, no eres tú. Soy guiado por mis sentidos, por los deseos de mi carne, no la voluntad de Dios. En realidad no soy siervo, tengo que ser el principal, tengo que ser el que siempre está al centro de atención. Yo tengo que ser el que dirige, no el que es dirigido. Envidias. No es tanto que quieren lo que otro tiene, sino que está amargado porque alguien tiene algo y no nosotros. Envidia. ¿Y por qué lo tienen? Yo trabajo más que ellos. Yo he trabajado más tiempo que ellos. ¿Por qué lo tiene él? Envidia. En realidad, ¿qué nos debe importar si alguien recibe algo y tú no? O nosotros no. Si Dios los bendice, gloria a Dios. Dice el Señor que debemos regocijar con los que se regocijan y orar con los que lloran. En realidad, ponernos en su lugar y decir, gloria a Dios, qué bendición que has recibido promoción en tu trabajo, gloria a Dios. En lugar de decir, pero ¿por qué te están pagando más a ti que a mí? En lugar de decir, pues ¿por qué te promovieron a ti y no a mí? Y en lugar de pensar, ¿verdad? Pero ¿por qué tienes un puesto y no yo? Yo soy más espiritual que tú. En realidad yo tengo más conocimiento que tú. Y cuando estamos comenzando a pensar así, no reconocemos quién está al fondo, en realidad promoviendo y quién no. En realidad al trasfondo, al fondo de todo eso es Dios. Dice la palabra de Dios que es Dios el que levanta a uno y baja al otro. Es Dios el que promueve, no el hombre. Y si el hombre quiere ahí meterse entre medio y levantar, Dios se va a encargar de bajar. Y tenemos que reconocer que somos buenos para decir, ¿verdad? Dios está en control cuando nos conviene. En el momento que algo va en contra como nosotros quisimos, nos da envidia y dejamos de pensar o creer como confesamos que creemos que Dios está en control. Porque luego nos enojamos con el hombre. Ya demostramos que en realidad en dónde están nuestros ojos puestos, que nunca fue en realidad en Dios. Envidia sobre la carne. Homicidios no lo tengo que escribir, borracheras menos. Orgías significa el festejar desenfrenadamente. Festejar desenfrenadamente, ningún límite. Sigues.
obra de la carne. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo comienza con los deseos de la carne. Debemos preguntarnos, ¿en verdad amo a Dios cuando soy culpable de muchas de estas obras de la carne? Y soy conocido por estas obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si acaso que no mencioné la tuya o la obra en la cual tú dominas. Nuestro peor enemigo mora en nosotros, es la carne. La carne es la humanidad desviada, es nuestra naturaleza humana desviada, lo que no quiere con Dios, lo que no quiere nada que ver con Dios. Pablo lo dijo así: yo sé que en mí, Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, esto es lo que mora en mi carne, el no querer. Mi carne no quiere hacer el bien. El deseo de la carne es cuando la carne usa el deseo para cumplir con sus propios propósitos. Es un deseo vil. El deseo de la carne es lo contrario, lo opuesto de un hambre o sed para con Dios. Cuando Dios describe los deseos que van de acuerdo a su voluntad, le llama un hambre, una sed para con Dios. Pero cuando son esos mismos deseos lo contrario y que van en contra de Dios, le llama deseo de la carne. O le llama concupiscencia. El deseo de la carne es un poder abrumador y casi irresistible. Este deseo viene con una pasión que es sin igual y casi imposible para vencer, o más bien en la carne especialmente. Casi te sientes como si no haces o recibes lo que anhelas, no podrás vivir. Así te sientes, como que necesitas esto para vivir, para poder seguir adelante, que no puedes existir sin esta cosa. Si no recibes este deseo, no cumples con este deseo. Lamentablemente, cuando logramos hacerlo o recibirlo, nos damos cuenta que no satisface al grado que pensábamos que lo haría. Es un mentiroso y nos deja con el deseo de querer más la próxima vez, por si acaso que sí llegamos a satisfacer ese deseo esta vez. Pero sigue siendo un mentiroso. El enemigo le gusta usar la carne, tentar la carne, porque sabe que es igual que él. Tentador, y luego se convierte en acusador, porque nunca nos deja satisfecho. Solo el Espíritu Santo puede destruir ese deseo de la carne si acudimos al poder del Espíritu Santo. Y si no, casi siempre hará que la persona haga lo que él desea. La carne con sus deseos aflige al ser humano y sin Cristo lo esclaviza. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos de la carne, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o ese deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando te rindes, concedes a ese pecado, a ese deseo, produce pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y por eso es que muchos de nosotros no tenemos y experimentamos la vida espiritual que debemos, porque seguimos rindiéndonos a esa tentación, ese deseo, vez tras vez pensando, bueno, si nomás mato este deseo esta vez, ya voy a poder controlarlo. Y la realidad es que cada vez que nos sometemos, nos sujetamos a ese deseo una vez más, lo estamos haciendo más fuerte.
Lo estamos alimentando y alimentando más y más y decimos, ¿por qué no puedo superar este deseo? ¿Por qué no puedo superar esta tentación? ¿Por qué no lo puedo comenzar a controlar? Y la realidad es porque tantos de nosotros comenzamos y seguimos alimentando y alimentando y alimentando ese deseo, esa tentación cada vez se está fortaleciendo más y más, y está engrandeciendo más y está comenzando a controlarlos más y más. Y pensamos que si lo dejamos morir o si no nomás hago lo que me está pidiendo este anhelo, me voy a morir yo, me tengo que rendir. La realidad es que es una mentira del diablo que no te deja estar en paz si tú le crees. Cuando Dios nos ha dicho claramente, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero el Señor nos da un mandato, que podemos decir un consejo. En Gálatas 5:16 dice, bueno, consejo en el sentido de que si lo tomamos, vamos a reconocer la realidad de que es tan poderosa este mandato. Tenemos que reconocer que eso sí es un mandato, pero lo que estoy diciendo es que Dios nos está diciendo cómo podemos ser libres. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, cada vez que tú haces una vez más, aunque sea una vez más, hacer lo que tú sabes que no debes hacer y que eres tentado a hacer, y ese Espíritu Santo está diciendo no lo hagas. Bueno, a lo menos si todavía eres sensible al Espíritu Santo, porque muchos lo hemos entristecido tanto que ya en realidad se ha apagado en nuestra vida, y que hemos formado un callo espiritual donde ya no sentimos nada, ni sentimos arrepentimiento ni convicción cuando lo hacemos una vez más. Al contrario, sentimos como que es algo que es parte de mi vida y siempre será parte de mi vida. Es algo que tengo que satisfacer para estar completo yo. No es cierto. No debes de satisfacer los deseos de la carne, porque todo lo que no es alimentado se muere de hambre, y tenemos que dejar que se muera de hambre ese deseo, esa tentación. No es de verlo una vez más. Aunque muchas veces pensamos, bueno, pues entonces la respuesta es, pastor, nomás decirle no. Es que se trata de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino que tenemos que reconocer que es lo que sí debemos estar haciendo. Como creyente, la victoria cotidiana viene a través de vivir la vida en el Espíritu. La persona inconversa no puede romper la esclavitud de los deseos de la carne, pero el cristiano sí. Pero primeramente tienes que ser salvo. Si tú no eres hijo de Dios, en realidad siempre perderás esta lucha, esta batalla. No puedes ganarla. Siempre serás no solamente vencido, sino destruido por esa tentación y esa obra de tu carne. Porque dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, cuando llegamos a conocer a Cristo como Salvador, que el viejo hombre, nuestra carne, el viejo hombre ha sido crucificado. La carne, ¿verdad? Sigue teniendo sus deseos, pero el viejo hombre ha sido destruido. Y ahora puedo tener nuevas esperanzas, porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que Él me va a dar nuevos deseos. Me ha dado una nueva vida, el Espíritu Santo mora en mí ahora. Ahora tengo la capacidad de hacer morir la carne. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitas el Espíritu Santo morando en ti primero. Y luego, hermanos, muchas veces la razón que no tenemos la capacidad ni el poder para poder decirle no a la carne es porque no hemos fortalecido el Espíritu. No lo hemos alimentado. Hemos dedicado tanto tiempo alimentando la carne que nuestro espíritu está débil.
Y tenemos que reconocer que el concepto contrario también es igual de verdad. Que si solamente comenzamos a alimentar el espíritu y dejar que se muera de hambre la carne, el espíritu va a comenzar a ser más fortalecido y más poderoso. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser santificados en la verdad. Su palabra es verdad. Nos dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos purifica y nos lava. Es como agua espiritual. En Efesios 5:26. Que cuando exponemos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a la palabra de Dios, la instruimos en la palabra de Dios, dice que la santifica. Dice que un día vamos a presentarnos delante del Señor y dar cuentas por cómo invertimos en nuestra esposa. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y entonces tenemos que dejar de enfocarnos tanto en eso que sabemos que no nos ayuda y comenzar a enfocarnos más en lo que sí nos ayuda. Nosotros dirigimos la vista hacia lo que queremos y dirigimos nuestro pensar hacia lo que queremos. Ya no tiene control sobre nosotros, sino tenemos control sobre Él, y esa es la verdad. Y muchas veces no entendemos, no queremos aceptar la verdad. Queremos ser engañados y dejamos a que Satanás nos engañe por no conocer la verdad. Y la razón que no conocemos la verdad es porque no pasamos tiempo con el que es veraz, con el Señor, en su palabra. Y dejar que el Señor llene nuestro corazón y espíritu con su palabra. De meditar en lo que estamos leyendo y pensar lo que estamos leyendo y creer lo que estamos leyendo. Y no pensar que es, bueno, pues quizás es posible que soy hijo de Dios. Quizás es posible que ya no hay condenación para mí. No, dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en el Señor Jesucristo. Y tenemos que, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Decir, Señor, voy a alimentarme contigo, voy a pasar más tiempo contigo. Si te has dado cuenta, con más tiempo que pases con alguien, más se va a fortalecer esa relación. Con más que conozcas a esa persona, más se va a fortalecer esa relación. Con más tiempo que conozcas a alguien y que los conozcas bien, cuando alguien viene con una mentira, no vas a creer la mentira porque tú conoces a esa persona. Y vas a decir, eso no es cierto. Pero la razón que le creemos a Satanás cada vez que Él nos dice algo que no es verdad es porque no conocemos a nuestro Señor. No pasamos tiempo con Él. Nos dice algo y le creemos. Hace un tiempo, unas semanas atrás, estaba compartiendo con la escuela dominical que como el Señor nos dice que su amor es eterno, y sí lo es. Pero ¿cómo alimenta ese amor para con nosotros? Para que sea un amor que perdura, que muchas veces si aplicamos en realidad esos mismos principios en nuestra vida, podemos asegurar que el amor que sentimos para nuestra pareja perdure también. Pero comenzamos a observar cosas que Él, cómo alimenta ese amor para con nosotros, o más bien nuestro amor para con Él. Él siempre nos va a amar igual, pero ¿cómo podemos alimentar el amor que sentimos nosotros para con Él? Y podemos aprender de su ejemplo. Algo que Él hace es que Él nos dice que nos ama y nos dice seguido. Así que mi deber es escucharlo y escucharlo seguido, para que mi amor comience a reflejar el amor que Él tiene para mí. Él nos dice en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Él me dice, Él nos dice. ¿Por qué? Porque nos desviamos tan fácil, buscamos otro amor tan fácil, y Él nos tiene que seguir regresando y repitiendo, no te desampararé ni te dejaré, porque nuestro corazón va a comenzar a creer que Dios ya no me ama a mí. No es cierto. La verdad es que Él no me va a desamparar, no me va a dejar. Y me lo dice otra vez en Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Me dice en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y sigue en versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, o el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
nos dice una y otra vez: mira, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y mi responsabilidad es seguir presentarme a su presencia, a seguir escuchando y alimentando mi amor para con Él, para que no busque otro amor, para que no crea otra mentira o una mentira, sino que yo sepa que es verdad, y así yo pueda alimentar mi espíritu y mi carne se va debilitando, porque no piensa que necesita que hacer otras cosas para sentirse amado, porque yo ya sé de parte del Padre que Él me ama, porque pasé tiempo con Él ahora, y si tengo que entrar más que una vez, es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces pensamos: no, es que nomás es una costumbre de la mañana, o nomás mi costumbre es en la noche. No, déjame decirte, tú puedes regresar al trono de gracia cada vez que tú te sientes debilitado. No hay nada mal con eso, hermano. Es importante escuchar su voz otra vez y otra vez y otra vez. Es gratis. Y tenemos que saber que Dios nos ama, porque yo lo necesito en este momento, porque me siento débil. Y es por eso tan importante, hermanos, que no seamos tan orgullosos a no tener amigos cercanos en quien podemos confiar y que sean espirituales, en quien podemos pedirle que oren por nosotros en este momento porque nos sentimos débiles. Y ayúdame en orar, y que están dispuestos a orar por ti, no nomás en palabras sino en hecho. Y que están dispuestos a ayudarte y recordarte las promesas de Dios y no derribarte aún más. Él nos dice, no solamente nos dice que nos ama, lo demuestra. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, que no se quedó, dice, no escatimó ni a su propio hijo, no se quedó con él, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo puedo dudar que Él me ama? Él me lo dijo y me lo dice vez tras vez, pero también lo demostró, porque ni escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por mí. ¡Wow! Cada vez que yo pueda dudar que Él me ama, puedo recordar: hasta su hijo entregó por mí. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cada vez que yo quiera amar al mundo, necesito que recordar que hay uno que me ama a mí, y que yo tengo que responder en amor, porque yo lo puedo amar a Él porque Él primero me amó a mí. Y que no puedo negar que Él me ama porque Él también lo demostró. Y eso me hace sentir seguro, y aún me dice que yo estoy seguro en Él. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque si fuera posible, serían mayor que el Padre. Entonces serían mayor que Dios y más poderoso que Dios, pero Él es todopoderoso. No puede, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y nos dice para que sepamos que estamos seguros en Él, y no tengo que buscar placer en alguien más que me quiere destruir, porque Él es un amo fiel que busca lo mejor para mí, no para Él. Cuando el enemigo y la carne quiere buscar nomás ser egoísta y busca el placer personal para destruirse, no para ayudarse. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te voy a abandonar. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nos quiere recordar: estás seguro en mí. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay por qué temer. Tú eres mío. Yo te amo, y puedes responder con amor a mí. No creas esas mentiras, que hay alguien más que te ama mejor.
y tu carne te ama, te quiere destruir. Es bueno escuchar estas promesas. Es bueno regresar a la palabra de Dios y decir: Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué promesas me puedo agarrar? Porque ahorita, Señor, me siento tan débil. Yo quiero buscar placer en algo más y alguien más, porque siento que eso es lo que yo necesito. Y Dios nos llama a regresar a Él y alimentar nuestro espíritu con las promesas de Él, la palabra de Él, a recordar que no, lo que más necesito es Él. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es todo lo que necesito para sobrevivir. El alimento y el líquido. Es todo lo que yo necesito. Él es el sol de la justicia. Él es el Espíritu de Dios. Él es todo lo que yo necesito para poder seguir creciendo y sobrevivir. Y aun cuando me siento derribado, Él nos da palabras que edifican y palabras de elogio. Si le pidieras a la mayoría de las personas que te dieran el significado del abuso emocional, 90% de nosotros diríamos: el abuso emocional es hablar con voz fuerte, gritar cosas crueles o usar palabras hirientes. Y eso es parcialmente correcto. El abuso emocional también es el detener el amor, el ánimo y el apoyo. Puede ser un pecado de depravación, igual como el pecado de comisión. Podemos herir con las palabras que decimos, igual como podemos herir con guardar silencio y no hablarle a alguien por periodos extendidos. Pero Dios nos busca y nos habla y nos recuerda qué es lo que somos en sus ojos. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. La iglesia es la esposa de Cristo. Cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Obviamente el contexto ahí del libro también es el amor entre una pareja y cómo se habla uno al otro. Se están dando palabras que edifican, de elogio. El olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Fíjese como dice en Cantares 1:15: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Hermano, puede usar eso con la hermana si quiere. A lo mejor se ofenden si no le entiende. ¿Cómo que palomas? Hermana, puede usar con el hermano. Cantares 5:16: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. La hermana no dijo amén, el hermano dijo amén. Hermanos, si nos tenemos que levantar nosotros mismos, que nos levantemos nosotros mismos, ¿verdad? Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Ella le está diciendo a las otras: mira, así es mi viejo. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No para ti, porque no se trata de ti, porque no amas al mundo, porque el mundo, dice, lo que hay en el mundo es el deseo de la carne. El deseo de la carne no siempre quiere compartir algo que le va a ayudar a la otra persona, sino que dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, no al que lo dijo. A los oyentes. Entonces tengo que determinar qué le va a ayudar a esta persona en este momento, no lo que me va a aliviar a mí, me va a dar alivio a mí. No, ¿qué le va a ayudar? Ella dijo: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Dios nos dice lo que necesitamos al momento apropiado e indicado, y es por eso tan importante regresar a Él, decir: Señor, te necesito porque yo quiero, anhelo algo que no debo, y quiero hacer algo que no debo hacer, pero no hacemos eso. Por eso nuestra carne es tan fuerte. Pero déjeme decirle, el engañador también tiene sus mensajeros. Proverbios 5:3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. El enemigo sabe qué palabras usar con nosotros para engañarnos. Proverbios 7:4 dice: di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta,
para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que hablan de sus palabras. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, dice el versículo 15 de capítulo 7 de Proverbios. He salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Ella, esta sabiduría, esta mujer extraña, le está diciendo a este hombre. Ella es casada, lo está buscando a él. Dice: he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, haciéndolo sentir anhelado, deseado. Y es precisamente lo que el enemigo y la tentación, la carne, quiere producir en nosotros. Nos quiere hacer sentir deseados, anhelados. Alguien me está buscando, alguien me necesita. Pero es una mentira del diablo. Es Dios el que ya te tiene. Él te buscó, te selló, te guardó, te protegió, te ama, te edifica, te dice todo lo que tú necesitas saber. Pero no regresamos a Él por estar buscando todo lo demás afuera, ajeno, lo que no nos pertenece a nosotros, por creer una mentira, por no conocer la verdad. Todavía le producimos alegría a Él. Lucas 15, versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va atrás la que se perdió hasta encontrarla? Todavía se preocupa cuando uno se pierde. Todavía le duele cuando alguien se ha alejado. Dice Lucas 15:20, en la historia con el mismo principio, pero le dijo pródigo, y levantándose vino a su padre. Este es el hijo pródigo, levantó y va hacia el padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y ahí vemos que todavía produce el hijo alegría en el corazón del padre, porque dice: fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Le demostró: todavía me da gusto verte, todavía me duele cuando te separas, todavía me da gusto cuando me estás buscando, todavía me gusta estar alrededor de ti, todavía necesito estar cerca de ti. Y lo demostró porque fue el padre el que fue ofendido, fue el padre el que fue insultado, pero fue el mismo padre el que lo ve de lejos, porque lo ha estado esperando, y cuando lo ve, él corre. Y todo el mundo puede decir: pero el padre, ¿por qué está corriendo si él fue ofendido, él fue insultado? No le importó lo que todos los demás creían y pensaban. Él fue hacia él por amor, y él cayó sobre su cuello y lo besó, porque dice: yo te amo, y todavía me duele cuando te alejas, todavía me preocupo por ti, todavía me da gusto verte. A pesar de todo el tiempo que había pasado, Dios todavía siente alegría a ver a un ser humano venir a Él. Y ese es el principio general de todo el capítulo, de que dice que cuando alguien se arrepiente, dice que hay, en la presencia de los ángeles, hay celebración. Que no dice de nosotros: ay, vas otra vez llorando, otra vez con tu chilladera, ay, nomás me estás tratando de manipular con tus lágrimas, ya no me tocan aquí. No, dice: todavía corre, todavía cae sobre nuestros cuellos, todavía nos besa, todavía le duele, no está endurecido para con nosotros. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque cuántas veces decimos: no, si yo regreso a la iglesia nomás me van a criticar, nomás van a chismear de mí, nomás van a hablar de mí, cuando no sabemos que en realidad es Dios primeramente, principalmente, primordialmente, el que celebra con el hecho de que ya estamos regresando a donde debemos estar, y que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. No se le ha endurecido su corazón para con nosotros. Entonces, ¿por qué nos endurecemos para con Él? Él nos demuestra que Él nos ama a nosotros. Pero entonces, ¿por qué amamos al mundo? Y todo lo que hay en el mundo. Porque lo que hay en el mundo comienza con los deseos de la carne. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y ahí está el problema.
Ahí está el problema, que la razón que seguimos cayendo como debemos, leemos la palabra de Dios que dice que la carne ha sido crucificada, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado, que ahora tenemos la victoria, y decimos, pero ¿por qué yo? Y yo, Señor, ¿que dónde quedo? ¿Por qué salgo sobrando? ¿Por qué yo no puedo tener la victoria? Porque sigues sembrando a tu carne y sigues cegando corrupción. Y por eso esas actitudes se siguen manifestando en tu vida. Deja lo que escuchas. Eso solamente es síntoma del verdadero problema. Es que, hermanos, muchos de nosotros queremos tratar con síntomas, no con el problema. Es como cuando un carro se ve el aceite blanco saliendo por el carro y queremos nomás que tapar, que ya no salga el aceite, el humo. Vemos que el humo blanco está saliendo del carro, es porque está quemando aceite. Y queremos nomás tapar el humo y decir para que se solucione el problema. No, el problema no es el humo. Es que hay un empaque, algo que está permitiendo que salga el aceite para quemarse. Pero estamos tratando con síntomas que no tratamos con el problema. Y decimos, es que la música mundana. No estoy diciendo que no debemos de no escuchar la música mundana, pero estoy diciendo que hay algo más profundo en su corazón que nos da un gran amor para el mundo. Y por eso dejamos que los deseos de la carne nos esté dirigiendo y gobernando, porque hay un amor para el mundo. Mientras que siga el amor al mundo, nomás somos mejores para escondernos, para escuchar la música. Mientras que hay un amor al mundo, somos mejores y somos buenos para escondernos, para vestirnos de cierta manera, para ver ciertas cosas, para hablar de ciertas cosas, hablar de cierta manera. Porque en realidad no estamos tratando con el hecho de que me gusta. Y deben preguntarme, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? Si las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿por qué sigo con los mismos gustos? Porque no estoy alimentando el espíritu. Porque la carne es tan fuerte. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Por eso dice el Señor, mira, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, ¿por qué amo y por qué me gustan estas cosas? Porque en realidad ya no amas al Padre. Es que no has pasado tiempo con la persona que te ama a ti. Por eso no lo amas a él. Por eso sigues amando lo que no debes amar. Y te gustan estas cosas. Y sigue creciendo porque está sembrando a la carne, pero está cegando corrupción. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí estás para recibirlo. Hermano, somos tan propensos a tratar con síntomas que evitamos, ignoramos el verdadero problema. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros hijos también y los que nos rodean. Y somos tan preocupados de cómo nos vemos que estamos satisfechos cuando tratamos con síntomas, porque a lo menos ya no se ve el problema. Pero no estamos satisfechos con tratar con el problema, porque en realidad eso cuesta. Eso requiere que yo me arrodille, me humille delante del Señor para orar, rogar y ayunar si es necesario. Eso quiere decir que es necesario entonces tener un altar familiar. Es necesario de que yo pase más tiempo a solas con el Señor. Que la palabra de Dios esté en mi corazón para no pecar contra Él. Pero es mucho más fácil decir, nomás no te vistas así, nomás no escuches esto, nomás no vayas aquí, nomás no te juntes con esta persona. En lugar de preguntar, ¿por qué te gusta juntarte con este tipo de persona? ¿Por qué te gusta escuchar este tipo de música? ¿Por qué te gusta ir a estos tipos de lugares? No hacemos esas preguntas porque quizás no nos va a gustar las respuestas. Y la realidad, hermanos, es que tenemos que hacer cirugía, pero la cirugía es algo que duele al momento. Pero solamente se puede sacar el cáncer con cirugía. Y tenemos que hacernos preguntas difíciles y comenzar con nosotros mismos. ¿Estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Soy el padre espiritual que yo debo ser? ¿Soy el hombre espiritual que yo debo ser? ¿Estoy sembrando
en lo correcto? Porque ¿cómo es que estoy segando, pero no estoy, y supuestamente no estoy sembrando? Quizás tenemos que comenzar a preguntarnos: ¿soy guiado por los deseos de la carne? ¿Amo al mundo y no a Dios? Pero soy cristiano, pastor, yo sé. La estadística dice que de cada 10 personas que se casan, de cada 10 matrimonios, 5 van a terminar en divorcio. Qué interesante que Dios usa el matrimonio como comparación a la relación entre el cristiano y el Señor. ¿Cuántos de nosotros ya emocionalmente, espiritualmente nos hemos divorciado? Porque amamos al mundo y todo lo que está en él. Y ya el amor del Padre ya no está en nosotros. El amor es una decisión, acuérdese. Hemos decidido amar al mundo y no amar a Dios. ¿Quién te guía a ti? Vamos a orar.